¿Para qué sirve exactamente el estado despierto? ¿Cuál es la relación entre el despertar de la conciencia y el desarrollo personal? De eso vamos a hablar hoy. Lo que vas a ver es una clase de consulta real con nuestros estudiantes de la formación en coaching integral, donde trabajamos sobre una pregunta central: ¿qué significa realmente madurar como ser humano? Aunque está dirigido a nuestros alumnos, la compartimos porque el contenido tiene valor para todas las personas que están embarcadas en un proceso de autoconocimiento serio. En los minutos que siguen vas a descubrir cómo la autoconciencia puede transformar la manera en que experimentas tus emociones, tus pensamientos y tus conductas. Y además vas a tener la vivencia directa de un ejercicio súper potente para el despertar de la conciencia que te permite percibir de forma directa y vívida la diferencia entre aquello que cambia, tu cuerpo, tu mente, tus estados emocionales, y aquello que permanece inmutable, el testigo consciente detrás de todo. Esa distinción, cuando se experimenta de verdad, puede marcar un antes y un después en tu manera de vivir, porque integra dos caminos que muchas veces se transitan por separado: el desarrollo personal y el despertar de la conciencia. Acá vas a ver cómo pueden potenciarse mutuamente. Tómate estos minutos en serio, busca un lugar cómodo, deja de lado las distracciones y no te quedes solo en lo intelectual. Viví la experiencia completa, puede ser transformadora. Te dejo con la clase. Bueno, aquí estamos una vez más en el encuentro de cada tercer sábado del mes para la clase de consulta, para compartir un ratito. Ustedes ya tienen, como saben, todo el contenido en la plataforma educativa. Entonces, bueno, está bueno tener un espacio para interactuar, para compartir, para que puedan sacarse dudas si así lo necesitan. Incluso compartir ejercicios que hayan estado aplicando, las prácticas que estén haciendo, prácticas ya sea con ustedes mismos o con sus consultantes. Está buenísimo para aprovechar este espacio. Y gracias a los que siempre se suman. Es muy bonito. Habíamos propuesto conversar hoy. Un tema general, siempre recuerden que nos pueden interrumpir en cualquier momento para plantear cualquier consulta, incluso si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque este es un espacio de consulta. Claro, Pero estamos charlando. habíamos planteado hablar un poco sobre en qué consiste esta madurez humana, que es el propósito principal del coaching integral, que se despliega a través de un montón de frentes que no parecen apuntar directamente hacia la madurez, pero sí, en el fondo, esa es la búsqueda. Y por un lado, la madurez humana en relación a estas figuras psicológicas que son representantes de los distintos tipos de mandatos que tenemos incorporados. La madurez humana justamente en ese sentido consiste en asumir el liderazgo desde un posicionamiento más lúcido, menos condicionado, que es el de, por ejemplo, el del sujeto consciente, que es incluso más elevado que la persona, el yo, porque muchas veces esto, por supuesto, este reparto psicológico que nosotros les proponemos es figurativo, son simplemente figuras de análisis, derivan claramente del reparto psicológico del psicoanálisis, pero ese yo, el yo del psicoanálisis originario, pero nosotros lo abordamos de una manera levemente diferente, pero la estructura es la misma. Pero ese yo también es un personaje, también es una construcción humana. Y hay otra figura, otro sujeto interno que es la verdad, el verdadero sujeto que somos, que es el que observa todo, que somos nosotros mismos, observando incluso ese yo persona. Entonces, dependiendo la instancia de maduración de cada uno, vamos a poder posicionarnos en el yo persona, que ya es un avance en relación a estar identificado con el juez o con el niño, pero también podemos identificarnos un poquito más, de una manera más elevada y mucho menos condicionada, que es en el sujeto consciente, en el mero testigo que atestigua y que incluso se da cuenta de sí mismo como una persona interactuando en el mundo. En ese puesto de mando tenemos mucho más control, mucha mayor estabilidad, una satisfacción que es estable y permanente, que no depende de sentirse bien, sino de la ausencia completa de malestar. No es lo mismo, la persona, por más equilibrada y madura que sea, siempre está un poco luchando está en el filo de la navaja entre el malestar y el bienestar, el rechazo del malestar y el deseo del bienestar. El Sí, sujeto consciente, el testigo, está más allá de eso. No, sí. Y vale aclarar que esta ausencia completa de malestar a la que te referís, no te estás refiriendo al cuerpo físico, no te estás no refiriendo a a las falta de emociones. sensaciones, claro.
Exacto, o sea, uno se puede chocar el pie con la pata de la cama, el dedito, ¿no? Y claramente el cuerpo informa de un malestar en el dedito, digamos, ¿no? Pero este sujeto que consciente que yo soy, que se da cuenta de ese malestar en el dedito, este sujeto en sí no experimenta malestar, está en una perfecta paz, una perfecta dicha, que no proviene de un resultado externo. No proviene del placer. Claro, claro. Eso no sé, es un poco abstracto dicho así, pero lo experimentan, lo pueden notar. Eso es interesante. No todas las personas están listas para percibirlo sin un trabajo previo, pero muchas sí. Especialmente las personas que se interesan en estos temas que estamos tratando. Eh, Ahora mismo no es una cosa ni demasiado sofisticada ni nada, ahora mismo, mientras conversamos, pueden darse cuenta de que el sujeto consciente que son, la inteligencia detrás de todo, más allá de los movimientos de la mente, de la memoria, está ahí, simplemente sabiendo que estamos acá, utilizando un cuerpo y una mente para observar. Si nos acostumbramos a ir a donde pertenecemos, que es en ese punto de observación, van a notar cuánto se suavizan las virulencias emocionales, qué fácil que se vuelve recuperar la calma, autodominarse, no autorreprimirse, sino tomar las riendas del cuerpo-mente, este complejo cuerpo-mente que es como un vehículo, un caballo, que nos sirve para interactuar con la realidad. Eso es también algo importante y soluciona de raíz muchos de los problemas que, si los abordamos humanamente, son más complicados. Hay que entenderlos, llegar a su raíz, desactivarlos, resolverlos, trascenderlos, y desde acá es simplemente nada. Son fenómenos. No tenemos que hacer nada más que observarlos. El solo hecho de posicionarse en ese testigo consciente ya nos devuelve la calma, porque hay paz, hay serenidad, no se necesita nada. El solo contemplar el paisaje o los vínculos es grato. Y De todas las hecho, personas entramos en ese estado todo el tiempo porque eso es lo que somos, forma parte de nuestra naturaleza. Lo que no todas las personas hacen es darse cuenta de eso. Y eso hace la diferencia porque si no estamos total. a merced de la casualidad cuando toque o cuando nosotros queramos. De hecho, esto que estábamos hablando antes, Maxi, la madurez de la persona a la que apunta el coaching integral, que también se puede decir la restitución de la persona o volver la persona a su ámbito funcional, implica que no esté gastando energía en un montón de ventanas abiertas, un montón de realidades en las que se están sosteniendo, justamente por identificación, porque el hábito de estar apegado apegados a nuestras emociones, por ejemplo, hace que duren más de lo que naturalmente duran. Una emoción que aparece, permanece un ratito y se va y no es tan importante, no tiene importancia personal, justamente, ¿no? Al no estar identificados. Pero cuando estamos identificados con nuestros procesos emocionales, pueden durar muchísimo más. Entonces, la madurez del testigo, sea, cuanto más se entrena, cuanto más se practica en madurar la atención y del darme cuenta que soy eso que se da cuenta, que soy la conciencia per se, hace que me pueda desidentificar, que hacer que todos los fenómenos sean objetos de percepción. Así como nos damos cuenta de las cosas, no hay confusión de que hay un mate y aquí estoy yo dándome cuenta del mate, no hay una confusión, ¿no es cierto? Puedo hacer del mate un objeto de percepción, lo mismo con las cosas sutiles, como son las emociones, los pensamientos, son cosas percibidas, cosas que aparecen, permanecen y se van, ¿no? Y yo sigo aquí, ¿no? Algo permanece dándose cuenta de esos movimientos, no es afectado por esos movimientos, pero sí importa entrenar esto de quedarse en el testigo y uno se da cuenta que se vuelve a la mente o que se vuelve a los fenómenos, se vuelve a confundir y tiene que regresar una y otra vez a la posición de testigo, eh, y verificar
verificar una y otra vez cómo las emociones cuando aparecen, permanecen y se van, duran muchísimo menos que si estoy involucrada con una narrativa claramente involucrada con las emociones. Las emociones, los estados emocionales requieren, todo requiere energía, requiere que yo le esté dedicando energía, que requiere que yo le esté poniendo atención, porque la energía sigue a la atención, ¿no? Entonces es muy interesante cómo primero desde el testigo lo observo, primero me desapego sería, ¿no? Lo observo, lo hago un objeto de percepción y no lo sigo alimentando, ni analizando, ni simplemente lo veo y luego me quedo en el testigo dándome cuenta que eso es una cosa que apareció, que no es tan importante, que no me define, a no ser que yo decida que me defina, ¿no? Que no me define y que es algo transitorio. El recordar este estado emocional, esto es transitorio, estos pensamientos son transitorios, esta emoción es transitoria, ya se va a ir, y no darle tanta importancia a las emociones, no caer en una especie de puritanismo. En el desarrollo personal a veces pasa, ¿no? Que es como hay una pasión por dejar todo perfecto, como si de fondo pareciera como si hubiera lo he notado con algunos estudiantes, algunas consultantes, como si hubiera una necesidad de que todas las emociones, que todos los pensamientos, que todo lo que es de naturaleza dinámica se vuelva estáticamente como una revista, digamos, una imagen perfecta, pero lista, ordenada, que se vuelva algo estático cuando en realidad su naturaleza es dinámica, ¿no? Su naturaleza, entonces estaríamos pretendiendo que algo sea lo que no es, ¿no? Entonces si lo aceptamos como algo dinámico, algo cambiante, recordamos esto que apareció, es incómodo, ponele, es desagradable, pero es transitorio y no es tan importante y no soy yo. Sí soy yo en el sentido de que uno es sano, es sensato hacerse cargo si trajo malas consecuencias, si un estado emocional traté mal a alguien, claramente, eso es en el nivel de la persona, en el nivel de las vinculaciones. No conviene ponerlo al servicio del ego y decir, eso no soy yo no te dije nada, ¿no? No hacerse cargo, sino decir, no, sí, me salieron estas emociones, no te quise causar daños, te pido disculpas, ¿no? Y ya, con buenas acciones podemos reparar siendo responsables, ¿no es cierto? En el sentido de que somos capaces de responder ante lo que sucede, pero retirándolo del pedestal de la importancia personal, como si tuviéramos que alcanzar una prolijidad estética en lo emocional o en todo en el nivel de la persona. La idea es que la persona se vuelva funcional, que nos sirva para experimentar, para estar en paz, para jugar a la existencia, para hacer las obras que vinimos a hacer, nuestro propósito, y ya, ¿no? Que no esté demandando tanta energía. Marce, levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Nada, te estaba escuchando y estaba relacionándolo un poco con, bueno, algo que he transitado en mi vida, que fueron el tema de ataques de pánico y eso, en donde cuando aparece una emoción, cuando uno se deja llevar, es como que entra en un remolino sin pensarlo y la emoción lleva a reacciones, a sentirse mal y a todo eso. Cuando uno aprende a detectar qué es eso, como lo que anticipa que va a pasar en el cuerpo, es como que uno lo reconoce, y entonces ya es como que estaba viendo lo que ustedes decían, esto de ponerse como sujeto que, epa, esto va a venir, pero no va a pasar nada. Vamos a dejar que pase, que yo veo qué sucede, pero yo no voy a irme con esa corriente, no me voy a meter en la ola, sino que me freno y lo analizo. Cuesta un montón, o sea, es mucho tiempo de entrenamiento y de un montón de cosas, ¿no? Pero es un poco eso de frenarse y verlo, como si uno se para en la vereda de enfrente y dice, bueno, va a pasar esto, pero yo no me voy a dejar llevar por eso, porque puede haber otra consecuencia, porque no siempre tiene que llegar al mismo lugar, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Sí, el solo hecho de empezar a observarlo marca toda la diferencia, porque así aprendemos. Lo que pasa es que en el desarrollo racional de nuestro conocimiento racional, tenemos desde chiquitos, venimos que nos enseñan a hablar, nos enseñan a reconocer los colores, entramos a la escuela y ahí pasamos cuánto tiempo, toda la niñez, la adolescencia,
Entonces hay un gran desarrollo, pero en ninguna parte de todo eso se nos enseña a hacer este trabajo. Ahora parece muy trabajoso, uy, qué trabajo, qué lío, hay todo lo que hay que hacer para desarrollar, pero es lo que tuvimos que hacer con todas las habilidades que desarrollamos. Lo que pasa es que lo hicimos de manera sostenida por muchos años y el aprendizaje emocional se ha limitado a no seas malo, no le pegues, no hagas eso y nada más. ¿Cómo hacer para no hacerlo? Sí, Arreglátela. portate bien, como si uno Sí, portate bien, entendiera qué claro. significa eso. Y no sé, averigua vos cómo se logra. Yo que soy Entonces, ahora docente, también, perdón, perdón, pero yo que soy docente veo en esta cosa de que también hemos cambiado, hemos evolucionado como seres, ¿no? Como seres humanos, y a veces también es como que se va para el otro lado, porque uno ve ahora muchos padres que dicen, y bueno, no hay que dejarlo, o no, sea, tiene que siempre tiene ser que haber enseñanza, es claro, tiene que haber un aprendizaje, equilibrio entre, ¿no? claro. Porque tampoco es dejar todo suelto, porque uno también, los niños no comprenden muy bien. O sea, Es está para bien que aprender. reconozcan. Es propio de en los procesos evolutivos, digamos, seguidos por el instinto. Eso es un pendular, ¿no? O sea, hay represión en una generación y las otras es todo Wow. dejarse, bueno, que lo que sienta, digamos, ¿no? O Sí, A eso que lo hasta llegar al reconozcan, centro, vamos claro. así sí, hasta llegar sin al ideas, centro. ¿no? Pero sí está bueno que cuando uno se da cuenta de esa oscilación, que los extremos siempre traen problemas, entonces está bueno recoger aquello que cuál era la solución inconsciente de la represión para volverlo consciente. Es decir, bueno, tenía que ver con lo que estaban buscando de mala manera o como podían, estaban buscando no dejarse llevar por los impulsos, sería, ¿no? Sí, está Tener bueno, más autodominio. por eso mismo está bueno reconocerlos y también enseñar a cómo se puede hacer como para, no te digo manejarlos, pero controlarlos más o Sí, sí, menos, ¿no? incluso Ah, manejarlos, incluso Manejar, manejarlos. claro. Por ejemplo, uno ve en generaciones pasadas ya, bien metido en el siglo XX, o en otras culturas, niños que se comportan como si fueran soldaditos. Voy a decir, qué impresionante, ¿cómo lo logran? Y sí, se puede. No es que eso sea sano, pero No, sí son muy moldeables en las personas y pueden adoptar todo tipo de aprendizajes. Lo que pasa es que nunca se ha tomado el aprendizaje emocional todavía. Eso, por supuesto, está mejorando muchísimo, ya hay mucha más conciencia, no es sí. como antes, pero de todas maneras no se ha sistematizado el conocimiento, ese conocimiento igual que el conocimiento racional, histórico, intelectual. Eso está perfectamente sistematizado, está ahí disponible para que uno lo aprenda, se insiste en que uno aprenda esas cosas, pero en lo demás no. Entonces, yo a esto voy, no tiene nada que ver con los niños, sino para que uno internamente, cuando Y se aprende. dice, ¿qué trabajo? Bueno, sí, pero tiene mucha ganancia porque ya hemos hecho un gran esfuerzo en muchos otros aprendizajes y podemos ver que cosechamos buenos resultados, adquirimos esas habilidades. Esta no nos entrenamos lo suficiente. Y acá vi que decía claro, en cuanto a esa percepción del sujeto, a dejar estar y dejar ser las emociones, está bien, y quiero aclararlo para que no se confunda con esto otro que estábamos hablando de que los niños dejarlos que hagan, que sientan y que hagan lo que quieran, claro, porque por no. ahí se dan estos malentendidos que Mm. malogran un aprendizaje. Tiene que ser desde el sujeto consciente, es el que observa las cosas aconteciendo, como nosotros nos posicionamos cuando uno tiene una buena relación con el clima. Bueno, va a ser mucho calor, va a haber viento, va a llover. Lo correspondiente es que nos acomodemos a lo mejor que se pueda, dejamos que el clima sea como tenga que ser, si hay cosas que entrar para que no se mojen, las entramos, algo que se va a volar, lo sujetamos y ya está. Y de esa Sí. manera podemos permitir que nuestras emociones, que también cumplen una función más allá de las que nosotros creemos, son funciones reguladoras, participan en muchos procesos de nuestro organismo y tienen su razón de ser. Más De hecho, completa de lo que no, es que yo quiero ser impecable, está mal sentir esto. No tiene sentido hacer eso porque es lo mismo que si lo hiciéramos con nuestros otros procesos fisiológicos. No, entendemos que cada uno cumple sus funciones, son necesarios y lo mejor que podemos claro, hacer es adecuarnos funcionalmente a ellos. andaríamos constipados todo el tiempo, Por ejemplo, sí, o ¿no? cualquier Por cosa ejemplo. que esté Sí, sí, prohibida por una idea.
pero hay la integración de lo que es sensato, lo que es sano, que son las reglas. Uno no va al baño en cualquier parte de la casa, va al baño, justamente, ¿no? No, me explico, o sea, hay espacios sanos para expresar nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales. Entonces, sí importa. Miren, una forma de darse cuenta que uno no está atestiguando la emoción es porque la está expresando. Por ejemplo, una persona que está tomada por una emoción de enojo, una emoción de celo, una emoción de lo que sea, ¿no? Una emoción que está así, y dice, no, sí, la estoy observando, pero la está expresando Con pasión. con pasión, ¿no? Sí, cuando se está expresando, no se está observando, porque estoy identificada, estoy encarnando la emoción. Cuando ya hago un poquito de separación, se siente, pero no necesariamente se nota. Y la puedo comunicar, puedo poner en palabras, porque ya puedo disponer de la razón. ¿No? Está la emoción, se sigue sintiendo, no desapareció, se siente igual en primera persona, y aparece el elemento, la razón como herramienta a disposición para poder comunicarla, es decir, mira, estoy molesta, sí, estoy enojada porque pasó tal cosa y yo quizás no te entendí bien, pero me gustaría si podemos, porque esto que dijiste no me gustó, ¿me explico? O sea, uno ya puede poner en palabras, pero no de forma caótica, desordenada o tratando de hacer justicia a través de la emoción, ¿no? Y más atrás todavía, eso ya estaba diciendo un posicionamiento en el que puedo sentir la emoción y puedo hacer uso de la razón para comunicar el sentimiento, que no es lo mismo que expresar la emoción, ¿no? Hay una diferencia. En el comunicar hay madurez, en la expresión hay más bien una represa que se abre y sale, sería, ¿no? Bueno, más atrás es una forma de decir, ¿no? Pero es como si yo hago de la razón y hago de la emoción y de la persona experimentando eso, como observo eso, y me doy cuenta que yo soy eso que se da cuenta de todo eso, ya estoy en el testigo. No hay ni siquiera una necesidad de analizar, ni entender, ni ponerle, ¿no? Después, si yo quiero, puedo ir a la razón y analizar, ordenar, darle un marco teórico, asociar, entender, pero desde el testigo no hay ni siquiera necesidad, porque es un perfecto entendimiento en el sentido de, se comprende que es algo que apareció, que no es tan importante, que no soy yo, si quiero uso la razón, si quiero uso la emoción, pero si es perturbadora, en el sentido de que Es inconveniente. la paz es tan sólida que no hay interés en esa emoción, porque es como un cambio en el clima que aconteció y ya va a pasar, sería, ¿no? Y no se toman decisiones desde ahí, menos si son muy importantes. No se toman decisiones desde ahí, no se toman decisiones desde la razón, ni desde la frialdad de la razón, simplemente como que se permite que eso pase, y después sí puedo evocar el sentimiento si preciso comprender algo, sanar, o evocar a la razón si preciso entender o comunicar, ¿sí? Entonces eso importa mucho, probar todas esas maneras, si me meto, si salgo. ¿Mm? Y entonces, ¿a dónde íbamos con todo esto? Es que todo depende en el fondo de una gestión energética. Entonces, para poder tener una buena gestión energética, ¿por qué digo de una gestión energética? Porque al final tenemos una serie de recursos limitados y los podemos usar, aprovechar al máximo, o los podemos mal usar y desperdiciar, y en el fondo se trata de energía. Por eso cuando uno tiene hambre o tiene sueño, o un bebé que se ve con más claridad, pero uno también se comporta así en ese sentido, es mucho más difícil tener paciencia, tolerancia, dominar sus emociones, esperar los procesos. Hola Ele y Santi, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, entonces, en esa gestión energética, para poder estar, si mejoramos y optimizamos la administración de esos recursos, va a ser mucho más fácil, y de hecho va a ser posible que podamos nosotros crecientemente permanecer en ese estado de percepción, de atestiguamiento neutral
desde la pura conciencia, eso requiere energía. Cuando nos caemos en el sueño psíquico, cuando se nos olvida que somos un sujeto consciente detrás de los movimientos de la mente y el cuerpo, es por falta de energía. Se nos apaga la lamparita, porque consume mucha energía. Es lo mismo que cualquier tarea que hacemos. Cuando tenemos una gran sabiduría emocional, una gran compasión, empatía, etc., eso requiere energía, no se hace gratis. Y una persona que ha entrenado su gestión emocional, que ha expandido su corazón, que tiene una gran fortaleza en ese nivel, es porque tiene una gran capacidad energética y la utiliza bien. Una persona muy intelectual, capaz de pasarse años investigando algo, razonando agudamente, necesita una gran cantidad de energía, se va ensanchando con el entrenamiento, pero tiene que usar bien su energía. Si en el mismo proceso en el que tiene que hacer un gran razonamiento, tiene una vivencia emocional caótica, está en problemas vinculares o lo que fuera, eso le va a afectar su rendimiento intelectual. En este caso es lo mismo. Esto que menciono porque para ahí es un poco técnico y no parece que tiene que ver la gestión de la energía con mi gestión de las emociones, si soy feliz, si soy maduro, pero tiene una relación directa. Para que uno sea capaz, entonces, de ser el gobernante de su vehículo, es decir, el yo pasa a ser el líder del juez y del niño, el yo psicológico, la idea, la construcción de yo como persona. Pasa a ser el líder del niño y el juez. Y el niño y el juez pasan a ser dos asistentes que cada uno le informan de dos áreas distintas. Y si además el sujeto consciente pasa a ser el líder de la persona, que vendría a ser como el gerente general, y el sujeto es el dueño del negocio. Para poder hacer eso necesito una administración adecuada de la energía, necesito nutrirme de todas las fuentes de energía que tengo a mi disposición, expandirlas, ampliarlas en la medida de lo posible y utilizar esa energía inteligentemente. Muy fácilmente se nos va una cuota sustancial de energía en cosas que no lo meritan, y después nos quedamos con un bajo rendimiento, una baja capacidad de comprender, de conocer, de saber, de gestionar, de dirigir. Y el progreso, en este sentido, nos obliga, nos fuerza a aprender a administrar adecuadamente la energía. Eso quería comentarles porque por ahí es una faceta en la que no siempre se piensa del asunto, y resulta que afecta a los resultados agudamente. Incluso, por ejemplo, en términos de los circuitos neuronales, de las redes neuronales que se activan llevándolo a otro terreno, también requieren de cómo administramos la energía cotidiana. Hay distintas funciones cerebrales visto desde el punto de vista de las redes neuronales, se activan distintas zonas del cerebro, distintos enlazamientos de neuronas, dependiendo de las distintas funciones que necesitamos. Y si no tenemos energía suficiente para dirigir la activación o la desactivación de esas regiones, también vamos a tener una mayor o menor dificultad para gestionar los procesos intelectuales, emocionales y de conducta que necesitamos. Por ejemplo, estábamos hablando con Carlita, ahí te damos la palabra, Ele. Estamos hablando con Carlita hace un rato sobre que a veces las distracciones, el impulso de distraerse, es una solución inconsciente muy útil en casos donde no nos es tan fácil activar, por ejemplo, la red de saliencia, que sería es una forma de verlo neurobiológicamente. La red de saliencia es como una especie de red que se prende para ayudarnos a pasar de una cosa a otra. Es como un interruptor. Y si eso no está muy entrenado y desarrollado, uno se queda ahí como hipnotizado, incluso en la concentración. Sería algo bueno, yo me concentro y ahí no me mueve nadie, pero a veces yo necesito también ser capaz de romper con ese hechizo y salir, porque a veces esos excesos tienen costos. Sí. Puede ser que mi atención se quedó fijada por concentración en el trabajo o en una emoción o en una reflexión, en una aspiración, un proyecto. Sí, Y importa saber salir, claro.
Y eso se hace entrenando, y es un entrenamiento energético, la capacidad de pasar a voluntad rápidamente, sin un gran costo de convencerme, tengo que hacer todo un ritual para ver si me pongo a estudiar y para ver si corto el estudio o el trabajo o lo que sea. Eh, dice la Vicky que está en esa. Eso Ah, está bueno y si tomamos conciencia de esto, claro, es como un musculito chiquito que no habíamos percibido, que me sirve para pasar fácilmente de una cosa a otra sin mucho costo. Y la verdad es que si yo ya tengo desarrollado una gran capacidad de enfoque, a veces nos confundimos porque esta distracción, este impulso de distraernos nos está previniendo de no enterrarnos demasiado en una sí. hiperconcentración, y uno puede llegar a la conclusión de no, estoy muy distraído, no me puedo Tengo, concentrar. claro, me cuesta concentrarme. Y cuando uno revisa, porque siempre que me llega un consultante, plantea su situación, llegó a una conclusión, y uno tiene que averiguar cómo llegó a esa conclusión y si es así. A ver si Entonces es la capaz. persona en este ejemplo podría decir, no, es que me cuesta concentrar, me cuesta ponerme, no sabes, me distraigo. Y en realidad lo que veíamos es que cuando se concentra no puede salir. Abandona Entonces, todo, la abandona el mundo. distracción, claro, la distracción le estaba haciendo una solución para prevenir no quedarse fijado, atrapado en esa concentración, claro. Qué bueno, ¿no? Bueno, como toda somatización, vieron que en el triple análisis de interpretación psicosomática, uno de los aspectos es averiguar cuál es la solución inconsciente. Bueno, hay una distracción, ahí la persona se distrae. Veamos, bueno, ¿qué está tratando de resolver esa distracción? Bueno, me está evitando quedarme atrapado en la concentración, ¿no? Entonces, estabas diciendo, Maxi, de qué importante que es aprender, bueno, fortalecer estas redes neuronales vistas desde... La gestión, sí, todo se reduce a una gestión energética, y Claro. tenemos que entender que no es ilimitada la energía de la que disponemos, y que es muy costosa la negligencia de usarla de cualquier manera. Incluso costosa en términos de la felicidad que podemos llegar a sentir. Para ser felices, tal como lo proponemos nosotros justamente, no, en la unidad de gestión emocional. Para ser felices, tenemos que ser capaces de administrar nuestra realidad holística e integral adecuadamente, lograr esa armonía que viene de la satisfacción profunda con la vida que construimos, orientar todos los procesos en la dirección que apunta hacia lo que nosotros consideramos valioso e importante, a organizar una vida en la que la prioridad sea la paz. Y para todo eso se requiere una capacidad de gestionar los recursos óptima, una óptima capacidad de gestión. No todo es sumergirse de cabeza al medio de un asunto hasta trascenderlo. Eso también resuelve nudos y grumos que nos vamos encontrando, pero al final de cuentas la habilidad más importante es la de gestión, una gestión integral de todos esos factores para lograr que funcionen de manera armónica. Bueno, al ¿L? final, Ah, la madurez porque esto que estamos hablando de poder entrar y poder salir, tiene que ver con, así como hemos aprendido con el uso del cuerpo, tengo una manito, la hago bailar, la cierro y la abro, ¿no? Entonces, es como, así como aprendimos a abrir y cerrar la mano, así como aprendimos a caminar, el hacer uso de nuestra energía, poder cortar, poder concentrarnos, todo eso, se desarrolla, se entrena, digamos, y en un momento ya está incorporado como una capacidad más, digamos. sí, y ni nos sorprende ni nos llama la atención porque es algo que funciona, lo aplicamos y listo. Sí. Solo es llamativo cuando causa problemas. Eli, querida, adelante. Qué gusto verte. Ay, qué placer, mis Buena. amados mentores. Cómo los amo. Gracias. Gracias y buenas tardes a todo el grupo. Quería retomar un poquito esto de Carlita, esto del testigo, la importancia que tiene el testigo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el pleno proceso, como decía Carlita, lo más probable es que esté reactiva ante una conducta, y esto lo digo porque lo he trabajado y lo trabajo con mis consultantes. Entonces, el poder ir tomando distancias, y en este caso práctico, tomo algo que hacíamos cuando estábamos presencial,
es la importancia de las respiraciones. O sea, como vos decías, esta red neuronal, Maxi, y el administrar la energía, también el saber respirar nos acompaña a poder gestionar nuestras energías y también poder gestionar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Que de esta gestión de emociones que por ahí nos desbordan, porque lo primero que hacemos en nuestra conducta aprendida es reaccionar. Y a mí me parece importante, interesante el tema este de poder respirar, porque en cada paso te va a ir acompañando a dar un paso más hacia atrás. Y es un hábito, como siempre han dicho ustedes, o sea, comenzamos con 21 días y después ya lo incorporamos. Creo que tiene que ver con eso, porque si no drenamos energía. Sí, es Y una forma también por también, el otro lado, es como por un el punto de otro apoyo, lado, ¿cómo? como un punto de apoyo que nos ayuda a salir de esa... Totalmente, es una anclita, como Claro, ustedes siempre dicen. O sea, eso yo siempre lo acompaño de una afirmación para que se sientan más anclados. No solamente la respiración, sino esto, estoy en paz, estoy en calma. Y voy tomando la presencia yo soy, hasta que logro mantener la distancia. Sí. Y yéndome para mi amada unidad de somatizaciones, que la amo, este es un principio mío, por ahí una buena expresión les acompaña a no somatizar en su momento. Pueden cerrar una puerta, irse al baño, llorar si tienen que llorar, insultar si tienen que insultar, y después salen y se relajan para evitar somatizaciones futuras. Sí, en algunas instancias puede servir lo que le llamamos la descarga, en la fase de la descarga, a veces si la persona no sabe transmutar, como decimos, no sabe transformar ese, porque los estados emocionales no es que si cambio, entonces voy a somatizar, eso también es una creencia, ¿no? Pero bueno, si ya está incorporada esa creencia y hay una predisposición a somatizar cada vez que me guardo una emoción, entonces, bueno, conviene una estrategia, pero no es que sea una cosa general, son casos No, particulares. yo lo decía en Sí, 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 casos extremos. Por ejemplo, se me exacto. ocurrió, Y ¿no? hay Una una, discusión laboral, ¿viste? Que no saben para dónde ir y que es todo un caos. Bueno, por ahí también esto, ¿no? Que siempre se necesitan dos para discutir. Y si hay uno que está despierto, puede tomar esa distancia inteligente y salir de esa situación sin el desgaste energético. claro, sí, sí, por eso, como decía, hay instancias en las que por esas predisposiciones puede convenir la fase de descarga para después ya una vez desahogada la cosa, ya se puede uno, bueno, volver a empezar, por así decir. Pero no es que sea necesario en todos los casos, en algunos casos, ¿vale? Porque estamos compartiendo para todos, en algunos casos también puede ser, si la persona se habitúa a que siempre tiene que pasar por la descarga, no va a aprender a no generarse esos estados. ¿Me explico? Entonces siempre, dependiendo de dónde está uno, puede ir un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Para algunas personas es muy difícil posicionarse en el testigo, porque justamente la emoción se le produce, es tan rápido el proceso, entonces uno va viendo en qué instancia está cada uno y dónde le puede ayudar, sería, pero la idea es aprender todo. Incluso para algunas personas sacar la emoción, que es todo lo contrario, es totalmente difícil, no saben cómo expresarla. Entonces vienen bien ejercicios de descarga para conocerse cómo son las emociones expresadas a través de esa persona. Entonces, bueno, eso, como que está bueno explorar todas esas instancias. Pero respecto a lo que decías de la respiración, por un lado, es esto que dice Maxi, ¿no? Es un punto de apoyo, ¿no? De la atención, para retirar la atención de la emoción o de la narrativa que sostiene la emoción, llevo la atención a la respiración y al movimiento, y le llevo la atención a la afirmación, la palabra propicia estados, propicia experiencia, digamos. Entonces, eso por un lado. Pero además, la modalidad de la respiración, todo estado emocional tiene una modalidad de respiración, una contraparte, ¿no?
un ritmo respiratorio que lo acompaña. Entonces, si nosotros observamos que estamos en un estado, tomados por un estado emocional, o nuestro consultante, y lo llevamos a que observe cómo es su respiración, que se conozca, que conozca cómo, cómo opera la respiración en esa emoción en particular, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, ¿sí? Cuando aparece esa emoción, ¿cómo es la respiración? Bueno, ¿y qué pasa si cambiamos la respiración? Como agarrar el timón de la respiración, vamos a cambiarla y ahora vamos a inhalar de tal manera, vamos a exhalar de tal manera, vamos a hacer unas afirmaciones para declarar, acompañar este cambio, e ir viendo cómo el estado emocional es como cambiar de dial, sería, y cómo el estado emocional cambia completamente. También se puede descubrir en ese ejercicio la resistencia, porque si la emoción me está dando algo, el principio de conveniencia que llamamos, ¿no? Me está dando algo, creo que solo a través de esta emoción voy a conseguir, no sé, que me respeten, poner un límite, que alguien se dé cuenta que estoy triste, que sea compasivo conmigo, dependiendo, ¿no? Siempre las emociones, cuando las utilizamos, cuando son muy recurrentes, están cumpliendo una función, y está bueno ver que cuando queremos salir, hacer el ejercicio de salir de ese estado emocional, puede haber una resistencia, porque estoy perdiendo esa herramienta que normalmente me sirve para algo, ¿no? Entonces, bueno, ver eso también, cómo opera la resistencia, y tengo que descubrir que a través ya salido de la emoción, qué es lo que me dan esas emociones y cómo puedo conseguirlo de forma consciente, ya no como solución inconsciente, sino una solución consciente, ¿no? Entonces esa sería la idea con respecto a la respiración, simplemente usarlo como una calibración y como un punto de apoyo de la atención. No sé si era una pregunta que tenías o simplemente estabas compartiendo y ahí va, querida. No, simplemente era un compartir, y también es algo personal, o sea, las dos cosas, porque yo, en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona emocional, entonces es algo que a mí la vida me invita momento a momento a trabajarme. Entonces, el testigo, que sí es el mejor estado, no te digo que funciona conmigo 24/7, pero bueno, al menos 14 funciona. Pero lo vas bastante, lo vas entrenando. Lo vas Sí, lo voy entrenando. entrenando, sí, y creo que por ahí también la vida me pone en situaciones más desafiantes para que lo vaya más a fondo. Y más a fondo salen también cosas no resueltas, ¿eh? Ok. Está buenísimo que vayas atravesando tu camino así, descubriendo. ¿Podés establecer una diferencia entre, por ejemplo, la expresión de la emoción, el desahogo y comunicar el sentimiento? ¿Eso sí lo podés hacer? Sí, Perfecto, sí, está bien. eso sí. Pero bueno, yo te Bueno, digo, aparte son diferentes los ámbitos. En diferentes ámbitos también es como mi cuerpo también se mueve, porque hay ámbitos que por ahí fluyen más, hay otros que lo noto más rígido, y ahí es cuando empiezan las emociones. ok. Está bien, todo un proceso de autodescubrimiento. Totalmente. Importante es eso, que estás siguiendo la aventura y vas aprendiendo momento a momento con todo lo que se te va presentando, por lo que entendí. Bueno, ¿quieren que hagamos el ejercicio entonces? Bueno, la idea es la siguiente. Es un ejercicio de verificación, simplemente, de verificación. O sea que no hay nada que analizar, no es un ejercicio de relajación, no es un ejercicio necesariamente que lo tengan que hacer con los ojos cerrados. De hecho, al principio lo vamos a hacer con los ojos abiertos. Dejen sus camaritas prendidas para que yo pueda observar y que estemos interactuando, ¿vale? La idea es que yo voy a ir haciendo una serie de señalamientos para observar, ¿sí? Y que ustedes con sus cabecitas o que me hagan así, ¿sí? Vale, ahí voy, te sigo. Entonces yo me van reportando que vamos avanzando juntos. Tienen que acompañarlo verdaderamente con su atención, aplicando lo que se va diciendo. Así me pueden ir reportando, ¿vale? Bueno, entonces simplemente en una postura cómoda. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir desde lo más concreto, o sea, en términos de densidad, vamos a ir desde lo más concreto, lo más sólido, a lo más sutil. Perciban con su vista, el sentido de la vista,
perciban cualquier objeto que tengan a mano, el mate, lo que tengan, enfóquense en un objeto cualquiera, y el ejercicio es, me doy cuenta de este objeto, ¿vale? Ustedes, cuando yo voy diciendo estas frases, me doy cuenta, díganla en voz alta, si de ser posible, díganla para que puedan seguir el ejercicio de forma completa. Entonces, sí, me doy cuenta de este objeto. Me doy cuenta, sí, me doy cuenta. ¿Quién se da cuenta de este objeto? Yo. ¿Vale? Yo me doy cuenta de este objeto. ¿Y quién soy yo? Háganse esa pregunta. ¿Y quién soy yo? Yo soy el sujeto que se está dando cuenta de este objeto. Soy el sujeto y este es un objeto. Entonces, claramente no hay confusión. O sea, hay un objeto de percepción y el sujeto que percibe. ¿Vale? Ahora llevamos la atención al cuerpo físico. Cómo está posicionado, no hay nada que analizar, simplemente me doy cuenta de mi cuerpo físico. No hace falta ni siquiera mencionar las sensaciones, nada. Simplemente yo me entero. Me doy cuenta que mi cuerpo físico está aquí, es percibido. ¿Y quién soy yo? Yo soy el sujeto que se da cuenta de este cuerpo. Entonces, claramente, el cuerpo físico es objeto de percepción y yo soy el sujeto que percibe. ¿Vamos? Bien. Vamos un poquito más sutil. Fijémonos la sensación de vitalidad, de cansancio, de vigor. Esa sensación de vitalidad. Me doy cuenta cómo está mi vitalidad. No porque la esté analizando, solo me doy cuenta que ahí está, hay una información ahí, y yo me doy cuenta de mi vitalidad. ¿Sí? Mi cuerpo vital, ahí está, es objeto de percepción, y yo soy el sujeto que se da cuenta. Hay claramente un discernimiento, no hay confusión. Muy bien, vamos más sutil. Traten de localizar el estado anímico, si hay emociones, no para ponerles nombres, solamente porque me doy cuenta que ahí están. Hay una capacidad de experimentar emociones. Me doy cuenta de eso. Eso que podríamos llamar el campo emocional o el cuerpo emocional o la capacidad de experimentar emociones. Yo me doy cuenta de estas emociones, de este estado anímico. Estas emociones, este estado anímico es objeto de percepción, una cosa sutil de la que me doy cuenta, ¿sí? Me doy cuenta. ¿Quién es este yo que se da cuenta? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Más hacia adentro. Observamos si hay la imaginación, si aparecen recuerdos, la capacidad de reflexionar, si hay pensamientos. La capacidad de nombrar. Me doy cuenta de esta capacidad. Del intelecto, de la razón. Sí, sé que esa capacidad está ahí, que eso está ahí. Hago de mi cuerpo mental o mi campo mental objeto de percepción. Si eso es un objeto, ¿quién es el sujeto? Yo. Yo soy el sujeto que se da cuenta de las actividades en la mente. Capacidad de nombrar cosas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este sujeto que se da cuenta?
Fíjense que así como hay una capacidad de nombrar cosas concretas, también hay una capacidad de referirse a cosas abstractas, universales, palabras como libertad. ¿Sí? Hay un campo mental que es más sutil todavía, no concreto, sino que es más abstracto, capaz de referirse a cosas universales. Yo me doy cuenta de esta capacidad. Yo soy el sujeto que se da cuenta. ¿Y qué hay de los sentimientos universales? ¿No? El amor por la expresión, toda expresión de vida, el amor por la humanidad, la gratitud por la existencia, por la belleza, estos sentimientos que pueden abarcarlo todo. Me doy cuenta. La dicha, me doy cuenta de estos movimientos, estos sentimientos universales, y los hago también objeto de percepción. Incluso la capacidad de darme cuenta de la energía, de los movimientos de la energía, o si son vistos. Todo eso también es objeto de percepción. Entonces, ¿quién es este sujeto que se da cuenta? Nos detenemos entonces en esta noción de que nos damos cuenta, ¿no es cierto? Me doy cuenta que me doy cuenta. Fuimos desde lo más denso a lo más sutil. Nos dimos cuenta de cosas concretas, cosas sutiles. Hay algo que se da cuenta. No es una cosa, claramente. Presten atención ahora a la noción de ser. No, todo lo que yo fui señalando, observando, son cosas, y sin embargo yo soy. Hay una noción de ser que no está atada a nada, que no es una cosa. Llevamos la atención ahí. Esta noción de ser, esta presencia, esta noción de ser presencia, esta noción de ser conciencia, conciencia pura. Vamos a verificar entonces. Esto que se da cuenta, esto que yo soy, ¿tiene forma? ¿Tiene color? ¿Tiene nombre? ¿Esta noción de ser tiene edad? ¿Le falta algo? ¿Tiene carencias? ¿Le sobra algo? ¿Tiene algún conflicto? Esta noción de ser, ¿tiene algún conflicto con algo? ¿Algo lo puede afectar? ¿Esta noción de ser puede cambiar? Fíjense que estuvimos viendo el cuerpo, la vitalidad, las emociones, los pensamientos. Todo eso se mueve, puede cambiar. Esta noción de ser puede cambiar, puede ser afectada por los cambios. Sin embargo, siempre es ahora. Estable. Este yo soy es distinto aquí que ahí.
¿Tiene deseos? ¿Hay un error en el acontecer? ¿Hay presencia? ¿Es estable? ¿Inmutable? ¿Estático? ¿Está en paz? ¿Hay aceptación? ¿Puede causar daño? ¿Es benevolente? ¿Es espontáneo en contacto con lo dinámico? ¿Puede sufrir? ¿Y dónde está entonces todo el sufrimiento? Verifiquen desde aquí, ¿dónde están todos los asuntos que hay que resolver, crecer, mejorar, perdonar? Traten de ver todo lo que vimos: el cuerpo físico, el cuerpo sutil, cuerpo emocional, cuerpo mental. Se le dice cuerpo porque son vehículos de experimentación, ¿no? Experimentan el plano. El cuerpo físico me informa del plano físico con los sentidos. El cuerpo vital me informa del plano de la vitalidad. El cuerpo emocional me informa del plano de los ambientes, de las emociones, los estados de ánimo, en la interacción, ¿no?, con otros campos emocionales, con empatía trabaja. El cuerpo mental me informa de las ideas, de las imágenes mentales, organiza, ordena. Todo eso es la persona. Todos los asuntos de la persona me pueden afectar. ¿Necesita esto que yo soy que la persona sea mejor persona, mejora y resuelva todos sus asuntos para yo estar, la presencia? ¿Necesito que la persona se resuelva, se cure para yo estar en paz? Esta paz que yo soy, ¿depende de algo? Traten de ver entonces ahora a la persona como un avatar en la existencia, ¿no? Vehículos que me pongo para jugar a la existencia, la experimentación. Con creatividad, con ingenio. Y en la persona puedo adquirir capacidades. Tener la experiencia de tener más disciplina, tener la experiencia de aprender cosas diversas, porque sí. Entonces, bajen. Ahora bajamos. Sientan su cuerpo físico, regresen aquí para que podamos interactuar. Puede suceder cuando se hace esta práctica, cuanto más se profundiza, o ya puede ser en los inicios o cuando se hace una práctica formal y se profundiza tanto que no hay interés ni siquiera en mover el cuerpo ni en hablar. Ahora estábamos haciendo un ejercicio guiado, digamos, pero cuando se hace a solas, se puede experimentar que no hay nada que decir, no hay nada que hacer, ¿no? ¿Y cómo se sienten con eso cuando eso pasa? Porque, sin embargo, después aparece simplemente el movimiento, regresa el movimiento. O sea, bueno, vamos a cebar unos mates, vamos a seguir con la clase, vamos a compartir. Pero no hay un deseo existencial o un deseo de
de que si no lo hago, entonces desaparece el drama. ¿Cómo lo ven ahora como entrenadores, como entrenadoras a la hora de dar servicio? El aporte que puede representar ayudar a otros a irse al testigo. No estamos para hablar, Carla. Vicky. Lo sentí un poco como el yoga, ¿no? Cuando hacemos la postura final, que nadie quiere volver o que se retoma muy fuerte y bueno, después no vuelve, pero a mí me pasaba eso, ¿no? Como no querer hablar y es muy pacífico, como ustedes dicen, ¿no? Es un entrenamiento que mientras más lo practiques, más lo puedes llevar al día a día, ¿no? Y Sí, por ahí empieza a surgir de manera sin darte cuenta de que tal cual. enojada de la situación, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es muy, es un corte en la vorágine de la mente y del mundo caótico que uno a veces está sobrepasado y hacer esto cuando ves una persona, se me ocurre a principios cuando ves que una persona viene muy ansiosa, muy abrumada emocionalmente, con bajarlo un poco primero para que después con más claridad también pueda, porque es como una claridad emocional en mi cuerpo se siente. Entonces, esta gestión energética que estuvimos hablando. Entonces, bueno, me parece una buena idea hacerlo al principio si alguien viene muy agobiado, con una emoción muy intensa que no la puede poner en palabras, o al finalizar, cuando ya se hablaron de ciertos temas. Entonces, bueno, ahora para conectar con esta sensación, por ahí nunca la experimentó, o no medito, o no hace estas respiraciones, como decía Ele, y, y bueno, me parece como idónea al principio o al final de una sesión. Está muy bien. De hecho, cuanto más se entrena a ir al testigo, así, simplemente porque sí, después en los momentos cruciales, en los momentos en donde un arrebato emocional o una circunstancia, una situación que sucede, por Intensa. experiencia, digamos, una situación intensa que sucede, podemos tener más facilidad gracias al entrenamiento de desapegarnos. Bueno, y si sucediera que justo acontece una situación intensa y no nos salió, tampoco hacer de eso un problema, simplemente porque al más entrenado le podría pasar, ¿no? No es algo para jactarse o dárselo al ego, sería, ¿no? Es simplemente, pero sí se nota en la vivencia cómo es posible posicionarse el testigo, y sobre todo si hay momentos en los que hay que tomar decisiones importantes a nivel de la vida personal, digamos. Y que no queremos que las decida los sesgos de la personalidad. Claro, sí, porque las decisiones tienen consecuencias, digamos, y que si bien el ser, esta noción de ser, nada lo afecta, la persona sí experimenta, los cuerpos sí experimentan las consecuencias de las decisiones que se toman, ¿no? Entonces les puede pasar que hay gente que puede estar muy entrenada en el testigo, pero en su vida personal no se ocupan de su vida personal porque no saben que son ámbitos diferentes, porque a veces se puede confundir el desarrollo personal con el desarrollo espiritual. Entonces importa que cuando hay problemas personales, ver en qué orden están y atenderlos en el orden que corresponde, sería, ¿no? Pero siempre desde el testigo se va a aliviar lo que puede tener de carga extra por importancia personal o por toda una narrativa innecesaria, digamos. Tanto el afianzamiento de este punto de vista, podríamos decir, del testigo, este desarrollo es una capacidad que cada vez se hace más, se afianza, digamos, con la práctica, favorece, como estábamos conversando, estaba diciendo Carla, la gestión de las emociones y facilita el desarrollo personal, el desarrollo de madurez, de sabiduría, y asimismo el desarrollo personal facilita
el progreso en este campo, porque una personalidad, digamos, una persona, nosotros a veces hablamos de una persona, pero es de uno mismo, digamos, de todo ese Sí, conjunto. conjunto cuerpo-mente sería. Sí, Claro, sí. una personalidad, digamos, muy conflictiva, bloquea también el progreso en el desarrollo de la conciencia porque tiene un montón de intereses, conflictos, dramas, no tiene tiempo ni ganas de conocerse a fondo. Entonces, y que eso por ahí son dos deficiencias que tienen por el desarrollo personal por un lado y la espiritualidad por otro, que se ocupan demasiado específicamente de su campo y dejan el otro terreno salvaje, y se pueden potenciar mutuamente o se pueden obstaculizar. Una persona, es bastante, de hecho en el mundo de la espiritualidad, por ejemplo, no es infrecuente, cada vez menos me parece, pero no es infrecuente personalidades problemáticas, conflictivas. Eso es un poco por esto, porque son personas que sí tienen mucho desarrollo a nivel de conciencia, pero la personalidad es otro campo de evolución y hay que ocuparse con las herramientas y en el espacio que le corresponde. Pero si hacemos este trabajo integral, ayudamos a que se potencien, no solo que no se obstaculicen, sino que además se magnifiquen las virtudes de una persona en armonía, madura y una capacidad de conciencia poderosa y interpenetrante de todos estos cuerpos y campos de influencia. Así Esto que que está decía bueno. Maxi, de que una persona puede tener muy despierto el testigo y no interesarse por su personalidad problemática, es porque justamente verifica, o sea, Que tiene no la importa, evidencia de claro. que no es afectado, los asuntos de la persona no le afectan a su conciencia, y ahí está en plena dicha y lo demás no le afecta. Pero lo que no se está dando cuenta es que los conflictos de la persona, o sea, una personalidad problemática, trae problemas con otras personas en la interacción, en las decisiones que toman, y eso demanda energía, tener que reparar, tener que explicar, ¿no es cierto? Entonces, y genera así separaciones en el nivel de la persona, y que están demandando energía, entonces no lo sabe, pero espiritualmente incluso tampoco puede progresar. Podría ir más allá si resolviera esos asuntos y pusiera a su persona en un nivel funcional, Sí, práctico, armonizada. Y lo claro, y que mismo, su persona pueda expresar o emitir o transmitir los atributos del ser, ¿no? Que el ser pueda, así como es dichoso, como es benevolente, que la persona también pueda ser contenta en el sentido de que se contenta con lo que hay, claro, satisfecha. satisfecha, dichosa, que es benevolente, que le importa hacer el bien, no por egoísmo o porque va a hacer O por vanidad. por vanidad, claro, sino Bueno, y lo porque sí. mismo, esto que decía de que, por ejemplo, es una cosa que observable, subjetiva, por supuesto, de que en el mundo espiritual puede haber una falta de madurez emocional o de personalidad en distintos aspectos. También pasa en el otro campo, en el campo del desarrollo personal, que hay pobreza cuando hay muchas personas que son muy exitosas a nivel personal, que todo les sale bien, que son prósperas, tienen una hermosa familia, tienen buena salud, tienen un buen temperamento, pero si se carece de esta profundización o de la capacidad de comprender lo que es más allá de lo que es caduco, lo que conduce, porque la vida humana, por más bonita que sea, conduce a la degradación, a la disolución. No hay Claro, otra vía en ese en un camino. momento nos tenemos que ir, tenemos que Todo lo dejar que el se cuerpo y construye todo se lo... deshace, todo lo que se obtiene se pierde, todos los vínculos se terminan, todo, ese es el final de la película, es un final doloroso si solamente estamos desarrollados en ese ámbito. Ese ámbito, esa plataforma se deshace. Entonces, el hecho de poder también tener un posicionamiento más sólido en algo que es estable y que está más allá de esos cambios, de esa caducidad, aporta un sentido de fondo, una satisfacción o una calma que muchas veces no experimentan las personas cuyas posesiones son todas orgánicas o materiales o todas están tienen fecha de vencimiento.
Así que estos dos campos Sí. llevados adelante en simultáneo, nos Mm. parece a nosotros que alcanzan su mejor potencial, de sus máximas capacidades de darnos una satisfacción de fondo y de superficie que también es necesaria, ese conjunto de logros y de Sí. conquistas. ¿Sabes que algo interesante que cuanto más se practica en el sentido de que se decide, es una decisión en realidad, ¿no? Todo momento que tengan la oportunidad, en realidad en todo momento, cuando se están bañando, ahora, siempre es ahora, en este momento, ¿no? En todo momento, cuando se están bañando, cuando están cocinando, cuando a veces puede costarles un poquito en algunas cosas, cuando están hablando con otros, cuando están viendo una película, pero toda vez que se acuerden, pueden usar el sistema de alarmas o como ustedes así lo elijan, las campanitas, ¿no es cierto? Como recordatorios para ir al testigo, y probar en las distintas instancias, ¿no? Estando solas es más fácil y en la interacción tiene sus retos, se van a dar cuenta que es como que al hablar se olvidan y de pronto, sí, sí, cierto. O sea, regresan y van a ver que sí es posible hablar, sí es posible, de hecho uno puede probar, porque a veces se vuelve tan sólido de practicar y una atención muy fuerte, que puede haber la sensación de que, ay, no quiero tocar, no me quiero ni mover, ni hablar, ni hacer nada para que no se vaya, porque realmente es muy hermoso, ¿no? Y hay como si uno quisiera como atraparlo, ¿no? El ego ahí, queriendo poseerlo, como si fuera una cosa, pero no tiene sentido porque no es una cosa, soy yo. Entonces está bueno probar, cuando noten eso, probar, bueno, ¿y qué pasa si camino lento y camino rápido? Y corro. ¿Eso cambia? O sea, verificar cómo esto es tan sólido que realmente no lo puede afectar el movimiento, ni lento ni rápido. Ni hablar bajito, ni hablar fuerte, ni hablar rápido, ni hablar lento. Correr un colectivo porque se está yendo y darse cuenta de que está el testigo ahí sólido y ver el cuerpo que va corriendo para llegar al colectivo, ¿no? O darse cuenta cómo toda la existencia sigue haciendo sus operaciones y no hay nada que controlar y el estado despierto sigue ahí. Por eso digo, a veces puede pasar, en algunos casos, que haya como la sensación de que no hay que moverse ni hablar ni nada porque no hay la necesidad. Pero si surge, no quiere decir que tienen que abandonar al testigo para poder hacer cosas en el mundo. Sí es posible que el testigo esté aquí, sólido, porque soy yo, la presencia, la conciencia dándose cuenta permanentemente. No puedo dejar de ser, no puedo dejar de ser, ¿no? Y ahí puede haber esa noción de lo atemporal, o sea, el tiempo pasa y yo no paso. Uno puede ver las fotos de la persona de niño, de adolescente, de adulto, la personalidad cambió. Yo siempre he sido el mismo ser que soy, ¿no? Entonces poder verificarlo en los distintos ámbitos, en las distintas situaciones, cuando se lee un libro, ¿no? Sí, puede haber, uno dice, pero si leo un libro o veo una película, quiero poder involucrarme un poco en la historia, porque si estoy demasiado testigo no siento nada, puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pueden jugar a ir calibrando un poquito más cerca, un poquito más lejos, sentir las emociones, emocionarse con una película. Está bueno jugar a eso, pero sí saber que uno puede elegir hacer uso de sus vehículos como herramientas que son. Esa sería la idea. Así que está bueno que hagan el experimento y nos compartan lo que van viviendo, cómo van cosechando valiosa información para compartir. Bueno, y este sería el famoso sujeto que veníamos hablando, que merece estar en la cima de esa dirección de todas las partes que nos constituyen, porque como pudimos comprobar recién, es ecuánime, es sabio, sereno, estable, entonces es un buen director de orquesta. Nos puede ayudar a ver con una mirada más clara, más benevolente, menos apasionada y muy lúcida. Puede ayudarnos a disolver conflictos que pertenecen a estos cuerpos menores con mayor simpleza, con sencillez y con una orientación que es confiable.
a diferencia Es de las otras genuinamente figuras. práctico. ¿Cómo? Que es genuinamente práctico. Claro. Sandra, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo estoy trabajando conmigo todavía, no he estado con otras personas, sí me encanta charlar y cuando tengo la oportunidad charlo un montón con otras personas y veo que se enganchan por ahí en la charla y está bueno. Pero sí les quería comentar que yo terminé de leer el tercer módulo, el de autoestima. Mi metodología es ver primero el video, hacer todas las anotaciones, luego leer los textos. Y noto es que, y es algo a trabajar en mí seguramente, que me costó leerlo, y ahora estoy sintiendo en que tengo que volver a leer todo porque evidentemente algo pasó. Qué extraño, porque que justamente esa es una de las unidades que al revés, los testimonios más normales son que me encantó, esa más fluida, La más más... fluida, sí, sí. Sí. Bueno, cada uno, sí, no, por eso está buenísimo conocerse, sí, sí. tengo que volver a leer Qué todo otra bueno. vez porque no me ha quedado evidentemente, no sé si fue momento de distracción y creo que no lo quiero justificar. Quiero ver qué pasó, que me está Claro. costando tanto ese módulo. Ajá. En lo que respecta al Sí. marco teórico, ¿sería? Si ¿Cómo? notas que hay resistencias, digamos. Que Yo creería que sí, porque no puede ser que no me haya quedado lo que leí, porque en los otros sí, en los otros no te sucede. ¿no? Está Y bien. en Una pregunta, siento que tengo que volver a leer todo, porque algo ¿hiciste los pasó. ejercicios, por ejemplo, de la charla interior? No los llegué a hacer, leí todo el texto, los leí, los vi, no los hice, llegué hasta ahí, Bien. saqué las fotocopias del cuarto, tengo el cuarto preparado, pero sé que tengo que volver al tercero. Una Bien. pregunta, Sandra, ¿y qué sospechas vos o qué entendés de la relación, por ejemplo, en tu mente, con la jueza, con la parte que es más de preceptos, de mandatos, la niña interior? ¿Cómo intuís que está la relación ahí adentro, entre los personajes internos? Me parece que tengo un juez interior bastante duro. Ok. Ajá. ¿Un juez, en masculino? Sí, y les cuento Ujú. por qué. El año pasado yo hice un taller de escritura y uno de los ejercicios que hemos tenido era buscar nuestro juez o jueza interior, el que sea, ponerle un nombre y decir cómo era. Y fue terrible, era malísimo y era un hombre. Interesante. Sí, Está bien. sí. Visto así, porque lo que sigue es hacer los ejercicios que están en la unidad. Y son todos ejercicios en esa dirección. O sea que si yo fuera la mente que quiere evitar ese contacto, me olvidaría de todo lo que leí y de todo lo que vi. Ahora tendría que volver a revisar la unidad y el ejercicio quedaría postergado. Sí, Parece sí, una la buena solución solución inconsciente. perfecta para evitar el peligro, digamos, que implica entrar en contacto con eso. Justamente está el ejercicio ahí de la charla interior, que también le decimos la del teatro. Entonces, en ese ejercicio vos haces te presenta, ¿no? Hacer una visualización en donde se ve en un escenario el juez interno, el niño interno, y el observador que ve cómo interactúan, ¿no? Entonces, a través de la exploración y de la indagación, uno va viendo si uno está más identificado con uno o con otro, cómo es esa relación, cómo son esos personajes. Entonces puede estar bueno hacer el ejercicio, como dejar descansar un rato el marco teórico, para no enredarte, tampoco pasarla mal, digamos. Probás la estrategia de ir directamente al ejercicio, y ahí ver, o sea, tratá vos de soltar ese condicionamiento, o sea, más bien soltar esa memoria de ese ejercicio que nos Sí, contás. Y bueno, eso es sí. información en un momento dado, información valiosa. Veamos ahora, entonces primero te bien predispones a averiguar cómo son las cosas hoy. Puede que veas
que está el mismo patrón, puede que haya cambiado en algún aspecto. Es muy Y dinámica esa cuando- relación. Es muy ¿Cómo? dinámica es muy dinámica y se modifica mucho esa relación de las Claro. figuras internas. Sí. Bien. Entonces está bueno para que vos no te aferres a condicionar el ejercicio con un recuerdo de algo que viviste en otro momento. Bueno, si sale lo mismo no pasa nada, pero sí está bueno como dejar abierto y libre y ver qué sale de esa interacción. Y es como un poquito más didáctico que teórico, como para que no te, bueno, como para que te puedas relajar y jugar justamente un poquito con esta unidad. Puede servir Sí, por ese sí. lado. Una Perfecto, pregunta más. gracias. Una pregunta más. Sí. Cuando leías el material, ahora que mencionamos esto, ¿había alguna una semiconciencia de esa relación, de ese ejercicio del pasado? ¿O no, en ningún momento fuiste consciente de esa profundización o de esa amenaza percibida de tener que otra vez ir a ver a ese viejo, al juez? Me lo trajo a la memoria. Me Mm, trajo a Ajá. la memoria ese ejercicio. Sí, quizá Interesante, ahora que porque, ahora que claro, vos lo decís, podés capaz atar que cabos. no me dieron ganas de volver. Claro. Entonces tenía la mitad de la mente dividida en no, 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 y la mitad estaba leyendo. Sí, Sí. y Bueno, pero está noté bueno porque, sí, mucho nivel de distracción, Claro. que no es normal. Eso también está muy bueno, todas estas vivencias que tenemos son muy relevantes porque después también pasan en consulta. Entonces, en muchos casos vamos a ver que tenemos que tomar desvíos largos, complicados, cuando las cosas ya estaban claras, era ahí directamente, pero no siempre se está listo en todo momento. Y es correcto, así, no tenemos que ceder a la impaciencia ni a un utilitarismo que no tenga en cuenta los tiempos que se necesitan para afrontar ciertas Claro. cosas. Pero claro. sí que quede claro que ya descubrí, porque a veces como coaches rápidamente sacamos la ficha, entendemos más o menos por dónde viene la mano, pero cuando las personas no están listas y las sesiones toman algunos desvíos, nosotros podemos llegar a olvidarnos de que ya sabíamos cuál era la dirección correcta y nos dejamos llevar por esos nuevos temas de conversación que van surgiendo y es como que sin pensarlo mucho modificamos el objetivo de trabajo y lo correcto es anotar en nuestra ficha de trabajo lo que descubrimos, la resistencia que muestra un consultante, por ejemplo, que tomamos algún desvío, porque viene bien también, porque entonces uno revisa otras cosas o desarrolla otras habilidades que parecen secundarias, pero que sí ayudan a después afrontar ciertos desafíos, Sí. una memoria dolorosa o algo que no nos animamos a hacer, etcétera, o nuestros consultantes. Y después la persona ya vuelve a acercarse al meollo de la cuestión, al núcleo del conflicto, con una nueva predisposición o con más herramientas o con más tiempo para haberlo procesado de manera más voluntaria, porque tampoco a veces muchas resistencias que sentimos es cuando se producen cuando alguien externo, puede ser un coach, pero también puede ser un texto, nos empujan a un contacto que no queremos hacer o que todavía no lo pensamos, no lo decidimos, entonces para. Y bueno, está bueno saberlo, que eso pasa, nos pasa a nosotros, les pasa a nuestros consultantes, y es mejor ser adaptativos sin pasarse de evasivos, porque si no, no Claro. se toca nunca más el tema. Y por eso Claro. lo valioso, Sandra, está muy bueno que lo traes, lo expones. El solo hecho, a veces el solo hecho de, nosotros le decimos dar la cara, sería, ¿no? Pero básicamente es exponer, ya sea al compartir o exponer ante uno mismo, ¿no es cierto? Uno saca todo eso y lo pone como un objeto, ¿no? Y a la vez con este enfoque adecuado como coaches, uno dice, ah, mira qué interesante, porque estas distracciones no son normales, digamos, no son la norma en mi realidad. Entonces uno dice, ajá, acá hay algo, ¿no? Entonces hasta incluso así se vuelve divertido ver las resistencias y uno no lucha con las resistencias como que, oh, ¿qué me está pasando? Estoy mal. O
o estos profes que escriben así, ¿no? Como cierto que uno se puede Sí. enojar con uno mismo, con otro, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve como material, como información que me puede revelar algo valioso en mi proceso, ¿no? Entonces siempre Sí. decíamos lo mismo cuando hacíamos el programa de entrenamiento, que les advertíamos al principio que en cada sesión, bueno, en este caso sería en cada materia que ustedes transitan o cada ejercicio, en cada sesión tratábamos un tema puntual, ¿no? Entonces les decimos, presten atención cuando si ustedes en la semana o antes de venir o durante experimentan resistencias particulares que les llaman mucho la atención, como dicen, qué raro que me siento así, como que no quiero saber nada, no quiero ir, o que me enojo con la Carlita y el Maxi, no sé, algo pasa. Presten atención porque ahí hay una información, hay una resistencia diciendo, no, ahí no vayas porque es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, era muy interesante después, en el transcurso del programa de entrenamiento, cómo nos contaba, decía, ay, pero no sabés, no quería venir, me surgía una cosa y otra cosa, y no, era como este tema, y llamativamente real, en verdad tengo un problema con la prosperidad, por ejemplo, con este tema que íbamos a tratar, ¿no? Entonces estaba muy bueno. Está Y bueno, vos, me gusta, Sandra, Sandra, que lo veas así. Sandra, ¿con qué te identificás más en ese vínculo, en esa relación? Que de paso te lo mencionamos porque forma parte de la unidad, así que es una forma también de repasar los contenidos. Perdón. ¿Con qué te identificás? ¿Con la niña? ¿Con la jueza? ¿Sos una figura separada que trata de gestionar los intereses de de esos dos personajes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te posicionás ante esos mandatos rígidos del juez interno? ¿Sos obediente? ¿Sos rebelde? ¿Tenés miedo? Sos vos ¿Cómo es? misma, esa persona rígida, Claro, ¿cómo es? sos rígida, sos Bueno, flexible, ¿cómo es? ¿encarnás eso o más bien es como una cosa que está ahí molestándote? ¿Cómo lo No, vivís? creo que me identifico más con la niña. Ujú. No soy tan rígida y trabajo la flexibilidad también, porque hay cosas que por Sí, ahí sí, me sí. cuestan más, pero las trabajo. No soy obediente, no me gusta ser obediente, no lo fui nunca y no lo voy a hacer. Es Eh, rebelde. Eso explica la contraposición de un juez muy estricto, ¿no? sí, O sea que tu sí. recurso ha sido más o menos típico de la rebeldía o de esas personalidades, que es evitarlo, ni tratar con ese hombre. eh, y ahora el ejercicio, lo que propone la unidad es que vos no te identifiques tampoco con la niña, porque la niña también es parcial, representa un conjunto de intereses, son los intereses instintivos. eh, el juez interior o la jueza representa otro conjunto de intereses que son los intereses cívicos, de convivencia, de logro de metas, etcétera, de disciplina, lo que fuera. Y después está el ser, la persona, el ser, el sujeto detrás de todo eso, que es una tercera figura que puede ser la gobernadora, la presidente, la reina, que dice, bueno, a ver qué le presentan sus asistentes, sus ministros, por ejemplo. Bueno, en el terreno de las relaciones sociales habría que ir este fin de semana al cumpleaños de tal persona, pero por otro lado estoy bastante cansada porque estuve trabajando, bueno, vamos a resolver esas dos peticiones de esta manera y listo. Se sella y se terminó el asunto, entonces no te ves obligada a ser ni rebelde ni obediente, sino la que manda. Alguien que manda Sí, eh, que no es el es juez, responsable, que no es el juez el que manda, claro. tampoco. ¿Se entiende? Es como un Sí, reposicionamiento y eso hay que hacerlo desde otra figura. Siempre que nos acercamos desde una de las dos figuras, si nos identificamos con el juez interno, vamos a sentir mucha bronca con la niña o el niño porque es indómito, caprichoso, demasiado sensible. Si nos acercamos identificados desde el niño, el juez siempre parece muy molesto, presionador, antipático,
Y eso es un indicador de que estamos identificados con una parcialidad, con una parte de nosotros mismos que nos impide ser íntegros. Y realmente Sí. tomar el liderazgo del complejo mente-cuerpo con sus instintos, sus aprendizajes culturales y con todas las necesidades holísticas, generales que tenemos. Sí, además convengamos que niño interno, juez interno son formas de agrupar, como decía Maxi, información, y no es que sean, ya todos Sí, entendemos que es una metáfora, ¿no? Entonces no es son que sean figuras de personas. análisis. Claro, exacto, son figuras de análisis, no son algo real. Entonces, la idea es que lo podamos observar como tal, como cosas que están ahí, como agrupaciones de información. El tema es que cuando uno se identifica con eso, cree que esto es porque se siente real, se siente propio, entonces, bueno, yo soy así y estos son mis condicionamientos. Sería, si estoy identificado con el juez, el niño es algo molesto. Si estoy identificado con el niño, el juez es molesto, ¿no? Entonces está bueno que puedas jugar a observar al niño interno, pero primero sí estaría bueno eh, servirte del niño para jugar un poco y salir de esta presión que se siente a la hora de ponerte con los textos y abrirte al ejercicio, digamos. Sí. Pero, y una vez llegado el momento del ejercicio, ya el niño es un objeto de percepción. Claro. Sí, La charla sí. interior te va a gustar porque te ayuda, te guía y te empuja a posicionarte desde la figura del yo, de la persona que está a cargo realmente de toda la empresa. Entonces te va a favorecer que vos puedas ver, sucede, es toda una visualización que sucede en un teatro. Entonces el solo hecho de poner sobre el escenario a estas figuras ya les da un carácter un poco ficcional en esa representación, y uno, el observador, al estar sentado en las butacas viendo una obra, facilita que vos te des cuenta cuál es la posición correcta y cómo ahí desde directora de la obra o desde el punto de espectadora, de observadora, de testigo, puedas ver cómo interactúan, se aíslan bastante, como que se enfrían esas figuras, las podés manejar mejor y después tomas una decisión de qué te conviene o cómo vas a decidir avanzar en este momento. Eso igual, como decíamos al principio, es muy dinámico, va cambiando. Hay periodos en que uno de los personajes se recrudecen o esos mandatos se ponen muy, muy intensos, después aflojan. A lo largo de la vida es muy interesante cuando nos analizamos a nosotros mismos o ayudamos a nuestros consultantes a profundizar, cómo en distintas etapas de la vida se dan como cambios de polarización. Hay periodos en los que estamos identificados, una cosa más o menos típica, no en todos los casos es así, pero más o menos típica, que en la adolescencia, en la pubertad y adolescencia nos identificamos con el niño interior, entonces ya nos importan las reglas, los mandatos, lo que nos importa es la satisfacción de nuestros impulsos, lo que queremos hacer, la libertad de explorar. Y en un momento, cuando ese niño, ese joven, empieza a interactuar con el mundo, ve que es difícil, que conseguir lo que quiere exige esfuerzo, logros, entonces se suele dar muchas veces un cambio de polaridad y uno se identifica rápidamente con el juez interno, y ya no puede creer cómo se estuvo comportando en los años previos, y después le da otro periodo largo desde bien anclado en la posición de juez, no tiene tiempo para estupideces ni para caprichos, hay que avanzar, hay que lograr Disciplina, cosas. Constancia, Eso orden. también es doloroso porque es incompleto. Toda una parte de nosotros mismos queda sin satisfacer y entonces la persona otra vez vuelve a plantearse si debería hacer cambios. Bueno, y ahí andamos un poco en ese péndulo. Y lo que corresponde es que el sujeto tome el liderazgo y el juez y el niño son dos asesores que nos informan cada uno de dos campos que nos interesan en los dos campos y nos dicen hay que disciplinarse un poco más porque estamos un poco lejos del objetivo que nos habíamos propuesto. Por otro lado, la vida es aburrida, no tiene sentido, hay que incorporarle algo de magia, algo de alegría o falta un poco de celebración. Bueno, listo. Y el sujeto, la persona, puede tomar una mejor decisión en ese sentido porque uno como sujeto no tiene un condicionamiento como sí tienen estas figuras.
Entonces podemos hacer una vista más amplia, más general y tomar decisiones menos condicionadas y menos incompletas. Y además que cuando nos identificamos con uno de estos personajes, además de que hay un sesgo y todo es visto desde ahí, Claro. entonces, bueno, nos privamos de contar con los recursos del otro traje psicológico, que muchas veces es necesario, ¿no? O sea, de poder ser ordenados, prolijos, estrictos, cumplir horarios, a poder estar echados en una mantita, tomando mates, relajados, jugando, viendo las plantitas. Cada personaje en su hábitat, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando nos identificamos con uno de los personajes, además del sesgo, digamos como que hay mucha energía destinada a sostener esa identificación, porque no es lo natural, simplemente una fijación, o sea, de tanto poner la atención o de tanto habituarme a un punto de vista, porque al fin de cuentas el ego es un hábito, ¿no? Todas las modalidades del ego son un hábito, una costumbre. Entonces, de tanto fijar mi atención ahí, de tanto habituarla, toda mi energía fue ahí, y esto está demandando energía. Quizás no me doy cuenta cuánta energía yo estoy invirtiendo ahí cada momento, cada segundo que pasa de mi vida, y cuando nos podemos desidentificar, notamos la diferencia de cuánta energía extra tenemos ahora disponible para usarla como queramos. Bueno, chiquis, si les parece bien, podemos dar por terminada la sesión. Si tienen algo que comentarnos, pueden levantar la mano, y si no, nos podemos despedir hasta el próximo encuentro. Fue interesante y potente a nivel interno, es como vivencial. ¿Les parece bien si nos despedimos? Adiós, adiós, que tengan un Muchísimas hermoso... gracias, un placer compartir con ustedes. Hermoso, qué bueno que te sumaste. Ay, los amo un montón. Gracias a todos. Adiós, Nos adiós. vemos. Hasta Adiós. luego. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, Sil. Tú, Adiós, Sil, adiós. Eli, Carito, chao, chao. Chao. Chao.